saludo para todos y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre les vengo a traer temas para la reflexión, para el análisis, para que juntos podamos trabajar y avanzar. Hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha venido sonando, que me he venido enfrentando a él, que es esa oposición, esa negación que tienen los papás, las mamás, los representantes a los diagnósticos de sus hijos. Bien, y esto causa, sin duda alguna, un gran problema para el avance de ese niño y de esa niña. Mayormente nosotros los que trabajamos con la salud mental y emocional no hacemos diagnósticos para perjudicar a nadie, ni a un niño ni a una niña. No lo hacemos para marcarlos y que sean señalados, no. Lo hacemos porque hay un problema, hay una carencia, hay una necesidad. ¿Okay? El niño tiene una dificultad que le está impidiendo desarrollarse de manera adecuada. Entonces, cuando se hace el estudio, se hace el análisis, pues viene, por supuesto, un diagnóstico que no gusta a papá y mamá. Entiendo y lo entendemos, ¿no? Porque todo papá vive un duelo cuando se le da un diagnóstico. Todo papá se siente mal al ver un diagnóstico de su hijo. Pero no podemos cerrarnos de una al diagnóstico, confrontar al especialista, decirle que usted está equivocado. Cosas como que escuchan mucho de, usted no conoce a mi hijo, él es mi hijo, yo lo conozco, yo sé que. Y esa negación, ese rechazo, lo que causa es dificultades, lo que causa es un problema y un obstáculo para el desarrollo de tu hijo o de tu hija. Yo como psicólogo soy muy cuidadoso al dar un diagnóstico. Y siempre le digo a los papás, el diagnóstico no está para marcar a tu hijo o a tu hija. El diagnóstico se hace para poder marcar una ruta de trabajo y de apoyo psicoterapéutico para ese niño. Eso es lo que tenemos que entender. Buscar ayudar a ese joven, a ese niño, a que se desarrolle bien, a que desarrolle sus potencialidades. Y esto es algo que siempre le digo a los papás, yo no puedo hacer un diagnóstico, ni dar mucho menos indicaciones y recomendaciones en base a tu emocionalidad como papá y como mamá. No puedo. No puedo dar un diagnóstico ni recomendaciones ni indicaciones en base a lo que tú quieres como papá y como mamá. Lo hago en base a ese niño, a las necesidades, a las carencias, a los problemas que está teniendo ese niño para poderlo ayudar. Entonces, llega un papá, llega una mamá, el chico está teniendo dificultades de atención en la escuela, tiene un retraso en el lenguaje, bien, tiene dificultades con la atención, tiene dificultades para socializar, es un chico que se irrita mucho, es un chico que no le gusta, pareciera que no le gusta que lo toquen, le molesta el contacto físico. Entonces tú comienzas a analizar y te das cuenta, oye, mira, que ocurre algo. Y entonces haces tu análisis, el niño resulta que tiene trastorno del espectro autista. Y el papá, de una vez, y lo entiendo, y es un proceso natural, y todos los psicólogos, en este caso, tenemos que entender a ese papá quien se niega en primera instancia, que se bloquea, que te dice no. Tenemos que entenderlo. Pero así como lo entendemos, tenemos que sensibilizar a ese papá y esa mamá para que entienda el diagnóstico y así poder ayudar a ese niño y a esa niña.
Lo que pasa es que hay muchos expertos hoy en día, supuestamente expertos por redes sociales, y que tienen muchos seguidores, que tienen videos con miles de reproducciones, y en YouTube tienen sus canales, porque te hablan bonito, porque te dicen, sí, respira profundo, la vida, tienes que ser positivo en la vida, son coach. Pero cuando se trabaja con un niño, con una niña y se le hace un diagnóstico, ese diagnóstico es individual. Incluso el abordaje es individual. Cada caso es totalmente distinto. Y por eso el proceder a nivel terapéutico es distinto para cada uno de ellos. Lo que a una mamá le puede funcionar, a otra mamá no. Entonces, cuando vemos estos supuestos especialistas hablando, diciendo, y tienen muchos seguidores y captan muchas personas, ¿por qué? Porque le dice a la gente lo que quiere escuchar. Y nosotros, los psicólogos y los médicos y los terapeutas, no estamos para decir lo que tú quieres escuchar. Estamos para ser objetivos en base a un análisis, en base a un estudio, en base a todo un procedimiento que se realiza para dar ese diagnóstico, que a lo mejor no es lo que tú quieres escuchar. Entonces los papás no nos cerremos y también demos oportunidad a los especialistas de desarrollar su abordaje terapéutico. Muchos papás van cambiando de especialista en especialista y cambian, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto duraste con este? Fue una sola vez, con este 2, este no me gustó, Claro, muchas veces hay profesionales que no dan diagnósticos acertados, que no tienen buenas experiencias con las personas y entonces, por eso siempre le digo a los papás y a las mamás, cuando quieran ir a un especialista, primero revisa, estudia el especialista y date cuenta si tiene experiencia en el área. Bien, si tu hijo tiene dificultades de aprendizaje, dificultades de socialización, tiene problemas de lenguaje, entonces tú tienes que ver si el especialista tiene especialidad y experiencia, sobre todo en neurodesarrollo. Porque a veces no es que el psicólogo sea malo, es que no tiene experiencia en el área y por supuesto va a ser muy técnico. Y un ejemplo de esto es si tú vas al psicólogo para poder diagnosticar, un ejemplo para que puedan entenderlo. Cuando vas a diagnosticar de discapacidad intelectual, el chico tiene que cumplir unos criterios, ¿no? Pongamos que tiene que cumplir 10 criterios de diagnóstico. O sea, tiene que tener 5 elementos presentes para poder ser diagnosticados. Y resulta que el niño no cumple con los 10, cumple con 9. Entonces, ¿qué me dice la norma? Si tiene 9 y no tiene los 10, entonces no lo diagnostico, digo que no. Y listo. Digo, el niño fulano de tal no presenta ninguna dificultad a nivel de neurodesarrollo. ¿Y tú? Pero el chico sigue teniendo dificultades en la escuela. El chico tiene problemas para adaptarse, para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, el especialista con experiencia en el área te va a decir, oye, mira, no cumple con todos los criterios, pero debemos desarrollar un plan de trabajo porque hay una necesidad, porque hay una carencia, hay una dificultad. Pero no te opongas como papá, analiza, piensa, pregúntale al especialista, porque esa es otra, no te dicen nada. Después escuchas, no, que sobre todo, bueno, nosotros que estamos que nos conectamos mucho con la parte educativa, nos mandan chicos de las escuelas, le dan el diagnóstico, no les gustan los papás,
Y luego saltan y escuchas a las docentes diciendo, mira, este papá llegó aquí molesto contigo porque dice que no está de acuerdo con tu diagnóstico. Y cuando lo tienes enfrente, el papá no te dice nada, no pregunta, mire, pero ¿por qué? Yo creo que no, explíqueme, dígame. No, el papá se queda callado y se lleva a su hijo. Y entonces resulta que después me entero de que fue para 3 especialistas más y con palabras más o palabras menos le dijeron lo mismo que yo le había dicho. Entonces es un análisis que tiene que hacer todo papá y mamá, no asustarse, entender que todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, todo tiene una estrategia, tiene una dirección. Quizás uno de los elementos más difíciles de un papá es cuando necesitamos la intervención de un psiquiatra. Eso es un tema. Y entiendo al papá con el tema de la psiquiatría, por la medicación, la dependencia y la adicción que pueden crear estos medicamentos, las, las secuelas de estos medicamentos, etcétera, etcétera. Yo entiendo todo eso. Pero no todos los casos son iguales. Y el que yo te recomiende ir a un psiquiatra no quiere decir que van a medicar a tu hijo, porque yo no voy a tener a mi hijo bobo todo el día. Es que la psiquiatra o el psiquiatra me mandó unos medicamentos y se los di un día y el niño estuvo bobo. Pero oye, te explicaron y te dijeron que cuando hay medicamentos neurológicos o psiquiátricos para bajar niveles de ansiedad, el control de los, cuando tenemos chicos que tienen dificultades con el control de los impulsos, se golpean, etcétera, etcétera. Te explicaron y te dijeron que ese medicamento lleva un proceso para adaptarse, o mejor, o no, el proceso que tiene el cuerpo para adaptarse a ese medicamento. ¿No te explicaron eso? Que ese medicamento, cuando lo tomas, tu cuerpo lo va a procesar y cada cuerpo va a reaccionar de forma distinta, cada organismo va a funcionar de forma distinta y entonces puede ser que sí, puede ser que no funcione como debe. Entonces los primeros 15 días son de adaptación, de asimilación de ese medicamento, del cuerpo con ese medicamento y entonces ahí tú tienes que hacer, ¿ok? Ahí tú tienes que hacer un análisis, estar pendiente y en comunicación con el psiquiatra. Y él te va a decir, mira, vamos a quitarle, vamos a bajarle la dosis, vamos, porque ese es el proceso que se hace. Pero eso hay que explicarlo. Psiquiatras, tenemos que explicarle a los papás todas estas cosas. Y sé que la mayoría lo hace, pero a veces los papás parecen que no escuchan lo que uno les dice. Incluso también otros profesionales, también me estoy encontrando también con, en el caso mío que me desenvuelve la parte de docente, pues docentes que dicen, oye, pero ¿por qué Moisés hizo este diagnóstico? ¿Por qué dijo esto? Esto no puede ser posible. Ah, pero primero el especialista soy yo. Y lo más adecuado es que tú te comuniques conmigo y me digas, mire, ¿por qué este diagnóstico? Cada diagnóstico va adaptado a cada niño. No todo niño es igual, eso lo tenemos que entender. Cada procedimiento es igual por, por, por sus caracteres de personalidad, por la edad. O sea, son muchos factores los que se envuelven dentro de un diagnóstico y el por qué tú haces un diagnóstico. Entonces, me encuentro, y sé que muchos psicólogos se encuentran con ese choque, esa negativa de un papá de no aceptar, de molestarse contigo, incluso de tomar acciones legales porque tú dijiste y no puede ser que tú. Y el problema es que a la final el que se ve afectado es el niño, porque a mí lo que me causa, y sí me causa tristeza, es ver que al final es el niño quien se ve afectado. Porque entonces no lo atienden, no lo llevan a psicopedagogía, no lo llevan a terapia del lenguaje, no lo llevan a terapia ocupacional. Y es que porque es que no, o sea, ese psicólogo no sirve. Mi hijo no tiene nada. Y a veces respeto a las personas
y respeto la religión de cada quien, pero muchos padres me dicen, no, yo no voy a hacer nada de eso, yo lo dejo todo en manos de Dios. Y yo me imagino a Dios mirando hacia abajo y diciendo, oye, pero te estoy colocando a los profesionales ahí para que te ayuden, y tú no te dejas. Entonces, es un poquito el reconocimiento, el reconocer, el aceptar verdaderamente a tu hijo, el procesar toda esa información. Mayormente, cuando tenemos diagnósticos, la atención psicológica, sobre todo cuando los niños están muy pequeños, están en las primeras etapas de vida, la intervención psicológica va más al papá que al propio niño. El niño va mayormente a la psicoterapia, a la terapia ocupacional, va con la psicopedagoga, va con terapia de lenguaje para ir estimulando. ¿Okay? Y el que necesita mayormente el psicólogo y la atención psicológica es el papá, para manejar esos miedos, porque ese rechazo viene directamente desde el miedo. Entonces no podemos inutilizar a nuestros niños. Y ese es otro aspecto importante que viene de la negación. No acepto. Entonces, para evitar que se den cuenta que sí hay una dificultad, yo hago todo. Eso ocurre mucho. Para evitar que los demás se den cuenta que hay una dificultad, que hay un problema, entonces las cosas las hago yo. Y ese es otro elemento importante. Entonces, les invito a los papás, pregunten, cuando vayan a la terapia, pregunten, cuando vayan les hagan diagnóstico a sus hijos, pregunten. No todos son iguales, la cantidad de tiempo para hacer un diagnóstico, no todos no, porque yo leí en internet que decía que eran 4 sesiones, 2 sesiones, y ese psicólogo en 2 solamente hizo. Pregunten. Sin pena, sin vergüenza, para poderlos ayudar y poderlos guiar, porque recuerden que estamos para guiar. Importante, y no olviden nunca esto, estamos aquí para ayudarlos, y el diagnóstico está para ayudar al muchacho, no para marcarlo, no para que me lo señalen, y mucho menos para que me lo traten con lástima. No me traten a los hijos, a los niños y a las niñas con lástima. Ay, pobrecito, como él tiene autismo, entonces no. Como él tiene TDAH, entonces no haga esto. No. Hay que tratarlo como cualquier otro niño. Hay que ayudarlo a que se esfuerce, a que haga las cosas por sí mismo, a ser independiente, a desarrollar sus potencialidades, a reconocer sus carencias, pero también a reconocer sus potencialidades, a desarrollarlas. Ese es el labor de toda mamá y de todo papá, a que esos niños también puedan reconocer sus propios defectos, pero también esas virtudes. En fin, tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir, a darles herramientas de vida que lo ayuden a desarrollarse y a ser independientes. Así que bueno, no lo olvides, mucha reflexión, pero sobre todo mucho amor, y busquen ayuda, papá y mamá, busquen ayuda. Los psicólogos estamos para ayudarlos, pregunten, indaguen, pero sobre todo trabajen esas emociones. Así que no lo olviden. Y recuerda que tu sentir y pensar son mi prioridad. No te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.